Listo. Bueno, entonces continuamos con nuestro estudio de las parábolas. El día de hoy vamos a estudiar una parábola que a mí me parece preciosa, es hermosa. Bueno, todas son muy lindas porque son enseñanzas directamente del Señor Jesucristo. Ay, pero esta parábola me parece preciosa. Se llama La parábola del buen samaritano y la encontramos en Lucas 10:30 al 37. Entonces, hace 8 días estuvimos hablando del amor por Dios y ahorita en un momento vamos a repasar pues la parábola que vimos hace 8 días, pero el día de hoy vamos a estar hablando del amor por los demás y vamos a entender quién es nuestro prójimo. Entonces, recordemos que hace 8 días estuvimos hablando sobre la parábola del acreedor y los dos deudores. Entonces decíamos que en la parábola pues el Señor Jesucristo estaba haciendo como un paralelo. Entonces decía, estaban los dos deudores, uno debía 500 monedas y otro 50 monedas, y estas fueron perdonadas. Y hacía el paralelo que la mujer, quien pues derramó este perfume, quien estaba pues demostrándole de forma muy, como podemos decirle, de una forma muy intensa en el buen sentido de la palabra, muy como apasionada ese amor que le tenía, ese agradecimiento a Jesús, versus Simón, que pues era el anfitrión como de esa reunión, ¿verdad? Entonces, y preguntaba, ¿quién lo amó más? Entonces, la respuesta a esa pregunta es la persona a la que se le ha perdonado la deuda más grande. Y en este sentido, pues estaba diciendo el Señor Jesucristo que pues esta mujer estaba demostrando ese amor. Pues sí, ese agradecimiento porque le ha perdonado, él sabía, el Señor Jesucristo sabía, pues ella que se dedicaba, cuáles eran sus pecados, y sabía y conocía que ella tenía un corazón verdaderamente agradecido por ese perdón, y pues esa demostración de amor fue muy agradable hacia el Señor Jesucristo. También aprendíamos que la misericordia de Dios perdona las deudas pequeñas y también las deudas grandes. Pues la pregunta era qué tan agradecidos estamos siendo con Dios y de qué manera estamos demostrando este amor que le tenemos. ¿Estamos siendo muy pasivos o por el contrario estamos siendo, pues estamos demostrándole abiertamente ese amor que tenemos y estamos siendo muy agradecidos con él? Listo, entonces vamos a entrar en la parábola del día de hoy. Como siempre, vamos a mirar el contexto. ¿En qué contexto se presenta esta parábola? Entonces, vamos a comenzar desde el versículo 25. El título que se le ha dado a esta parte, esta porción, se llama El mandamiento más importante. Entonces, vamos a comenzar leyendo en el 25. Dice así: Cierto día, un experto de la ley, perdón, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Entonces, bueno, vamos a hacer pausas a medida que vamos leyendo. Comenzamos entendiendo que es una persona que conoce la ley, ¿verdad? Es un experto en la ley, o sea, él conoce de lo que está hablando y cuando hace esta pregunta no es una pregunta inocente, una pregunta que buscaba como conocer más del Señor Jesucristo, aprender de él, sino lo estaba probando y lo dice ahí mismo, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le contesta con otra pregunta y le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Entonces hace que él mismo se responda citando correctamente la ley. Entonces dice, el hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Entonces, pues él respondió correctamente, él sabía que la ley, digo el experto de la ley religiosa o el sacerdote sabía que la ley exigía la devoción total hacia Dios y el amor al prójimo. Entonces, le pregunta otra vez para justificar sus acciones. Dice, el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Y comienza en el versículo 30 la parábola. Entonces, nuevamente es muy importante que miremos los conectores, porque si comenzamos solamente a leer la parábola desde aquí, diciendo Jesús respondió con una historia y seguimos leyendo de largo, bueno, pues nos perdemos mucho, porque
¿Respondió qué? Tenemos que siempre preguntarnos y mirar con mucha atención todas estas palabras que conectan los versículos, no solamente leer por leer, sino de verdad prestar atención. Jesús respondió con una historia. Ya sabemos a qué respuesta Jesús le está dando, pues esta respuesta, ¿verdad? ¿A qué pregunta, perdón? Jesús le está dando esa respuesta. Y esa es la pregunta, ¿y quién es el prójimo? Entonces, bueno, dice un hombre judío, vamos a ver un video, les traje un video, es un video de niños, de muñequitos, para que se nos quede grabado, y como por decirlo así, para que lo entendamos de la forma más sencilla y como didáctica. Entonces, permítanme, voy aquí a abrirlo. ¿Ustedes están viendo ahí mi pantalla también? ¿Me pueden No, confirmar? ¿No? no sé. La Bueno, diapositiva. entonces, permítanme un momento que tengo que cambiar aquí como estoy compartiendo. Mm, ok, aquí ya la deben estar viendo. ¿Sí? Sí, Listo. Ok. Entonces, esta es la historia del buen samaritano o la parábola del buen samaritano. Historias de la Biblia. El buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué dice la ley? El hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole, cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí. Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo, sí, ahora ve y haz tú lo mismo. Listo. Ay, perdónenme. Un momentito. Ya. Bueno, entonces esa es la parábola del buen samaritano. Ok, volvemos aquí a la diapositiva. Entonces, el judío estaba viajando de una ciudad a otra, de Jerusalén a Jericó. Un dato curioso es que la distancia entre estas dos ciudades
son 25 kilómetros. Entonces, en carro en la actualidad, pues se demorarían 45 minutos, pero obviamente en esa época no había carro. Entonces, caminando era un viaje de 7 horas y 9 minutos. ¿Ok? Entonces, eso era el viaje que estaba haciendo pues el judío y quién sabe si de pronto los otros también. Entonces, era un viaje largo, no era cualquier viajecito. Y bueno, también otro punto a entender es esa relación que tenían los judíos con los samaritanos. Entonces sí había ese odio profundo, porque pues los judíos se consideraban descendientes de Abraham como una raza como más pura, por decirlo así, y los samaritanos eran más bien mestizos o mezclados. Entonces pues existía siempre ese odio, donde pues no se hablaban los unos con los otros. Entonces, de hecho, para el experto de la ley, el que hizo la pregunta, pues el samaritano hubiera sido la persona con la menor posibilidad de haber hecho lo correcto. Entonces, pues también para él fue una señal, perdón, una enseñanza de humildad el tener que aceptar que fue el samaritano fue ese buen prójimo, fue ese que hizo lo correcto por encima de un sacerdote o por encima de un ayudante del templo, que era el levita, que fue la segunda persona que lo ignoró. Entonces, con esta parábola, el Señor Jesucristo nos está enseñando que un verdadero prójimo ama incluso a sus enemigos. Y según un estudio, una Biblia de estudio, ya, ok. Entonces esa Biblia de estudio, ese estudio como que muestra cómo lo percibieron cada uno de los personajes, cómo percibieron a la persona que estaba pues casi muriendo en el camino, cómo lo percibieron los demás personajes. Entonces, por ejemplo, los ladrones lo percibieron como una presa fácil, una persona que caminaba solo, pues lo vieron como un objeto, como un objetivo monetario. El sacerdote vio al hombre herido como un problema que me era mejor evitar o ignorar. Entonces decidió, no me involucro, yo no me meto en eso, y se cambió el camino y hizo pues el de la vista gorda. El ayudante del templo o el levita lo vio como una curiosidad. Entonces vio y dijo, ay, mira, y siguió derecho. El samaritano, por el contrario, lo vio como a su prójimo. Este que era el enemigo de los judíos superó toda esa enemistad y lo trató con compasión, lo trató con amor, que era exactamente lo que esta persona necesitaba. Tanto así que pues le salvó la vida, porque si lo hubiera dejado ahí tirado, pues probablemente le hubiera fallecido en ese momento. Además, él hizo más de lo mínimo, no solamente se conformó con llamar a alguien o llevárselo a alguien, no, él hizo mucho más, él le sanó las heridas, él lo montó a su burrito, que quizás ese era su medio de transporte o su medio, pues donde llevaba su carga, quizás le tocó de pronto quitar alguna carga, llevársela al hombro para poder subirlo, pues lo que significa un sacrificio más para él. Y además lo llevó a este sitio, como a este lugar donde le dio cuidados y cuando se tenía que ir, lo dejó y dejó dinero para que lo cuidaran. Entonces no solamente hizo lo mínimo, hizo mucho más allá. Y resulta que, bueno, en la parábola dice que él pagó 2 monedas o 2 denarios. Y un denario equivalía a la paga de un obrero por una jornada completa de trabajo. Es decir, que le regaló la remuneración de 2 días de trabajo completos. Entonces, incluso, y pues dijo, y si hace falta más, yo pago lo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, él hizo todo lo que todo lo necesario para que esta persona se encontrara bien. Entonces, le dio esa demostración de amor sincero a su prójimo. Entonces, bueno, vamos a ver las conclusiones que podemos sacar de toda esta parábola y las aplicaciones o los pasos a seguir en nuestra vida. Entonces, la primera, no justificar la falta de amor. Muchas veces es muy fácil justificar o poner excusas para demostrar amor con las otras personas. Recordemos que pues amar a los que nos caen bien, a nuestros amigos, a nuestra familia, pues normalmente es algo que sale de forma muy natural. Pero en el momento en el que tenemos que demostrar amor quizás a un desconocido o quizás a alguien que nos ha fallado de una u otra manera, pues ahí ya comenzamos a poner más excusas, a justificar más. Entonces, primera lección, no debemos justificar la falta de amor. La segunda es el prójimo está a tu alrededor y está necesitado. Entonces, nuestro prójimo es cualquier persona que necesite algo que esté a nuestro alrededor, sin importar su raza, dónde vive, qué hace.
nada de esas cosas importan. La ayuda, y la ayuda no necesariamente es monetaria. Alguien puede estar necesitado de compañía, de ánimo, de apoyo, protección, de amor. Entonces, pues tenemos que estar pendientes y mirar a nuestro alrededor a ver cuál es esa persona que está teniendo esa necesidad tan grande que nosotros podemos estar ayudando. Tercera, el amor implica acción. Entonces, debemos hacer algo, ¿verdad? No solamente mirar y decir, ay, pobrecito. No, debemos actuar para suplir o para, pues, ayudar a la necesidad de alguien, ¿verdad? Entonces, prestemos mucha atención y vamos a encontrar a estas personas. Y no hay excusa válida para negarnos, pues, a brindarles ayuda. La cuarta es esa enseñanza o esa conclusión que hace el Señor Jesucristo terminando la parábola. Él dice, así es, porque pues él respondió correctamente, ¿verdad? Ahora ve y haz lo mismo. Entonces no guardemos esta parábola o esta enseñanza en un cajón y listo, seguir con nuestra vida. No, hoy es el momento en el que debemos hacer un alto y decidir que vamos a ayudar a los demás, de nunca negarnos ayudar o prestarle ayuda a una persona que nos lo pida o que nosotros veamos que es de esta necesidad, porque puede que una persona no nos esté pidiendo literalmente que necesito ayuda, pero puede que esté necesitándola. Entonces tenemos que estar muy atentos, pedirle a Dios también que nos ponga ese corazón de servicio, un corazón sensible para poder identificar dónde están estas personas a nuestro alrededor que necesitan del amor de Dios, que necesitan una palabra de ánimo, que necesitan pues algún apoyo de parte de nosotros. Y por último vamos a hacer una actividad. Entonces les pido pues que si pueden, cojan un papelito, un lapicero o estén listos para tomarle un pantallazo a la siguiente diapositiva o para anotar o busquen su Biblia, porque lo que vamos a hacer es que les voy a pedir que piensen en un número del 1 al 6. En la siguiente diapositiva van a encontrar 6 imágenes diferentes. Entonces, cuando pase la diapositiva, ustedes recuerden su número y van a anotar su versículo o van a tomar un pantallazo y apropiarse de ese versículo, que ese versículo se convierta como un pilar, como un ladrillo fundamental en nuestra vida y lo recordemos cada vez que Dios nos ponga a estas personas y este prójimo para ayudar, que recordemos esta promesa o recordemos este versículo. Entonces estén listos para apuntar la cita bíblica o para tomarle pantallazo y que no se les vaya a olvidar. ¿Ok? Entonces piensen en estos momentos en un número del 1 al 6. ¿Ok? Para unos segunditos, un número del 1 al 6. Y cuando pase a la siguiente diapositiva, busquen su número y esa va a ser su versículo como pilar a la hora de ayudar al prójimo. ¿Listos? Busquen su número. Tómenle foto, anótenlo, léanlo y apropiense de este versículo. Bueno, cuando ya hayan terminado, los invito a que cerremos los ojos y vamos a entrar nuevamente en un tiempo de intercesión, en un tiempo de oración. Entonces, apenas termines de anotar tu versículo, de tomarle pantallazo, de recordarlo como lo quieras recordar, cierra los ojos. Y Padre Santo, gracias, Señor, por esta enseñanza tan bonita que nos das el día de hoy, porque el día de hoy nos estás motivando a que estemos más pendientes por nuestros hermanos, que estemos más sensibles a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Perdónanos si hemos sido orgullosos, si quizás hemos puesto excusas a la hora de ayudar. Perdónanos porque sabemos que es un mandamiento y al no ayudar, al quizás poner excusas, justificarnos, estamos incumpliendo ese mandamiento que tú nos das. Gracias porque hoy nos despiertas en nosotros ese corazón de servicio. Y por favor, Señor, también ayúdanos a ayudar a las personas de la manera que lo necesitan. Permítenos, Señor, compartirles de tu amor en cada situación y permítenos, Señor, también cumplir tu voluntad con respecto a esto que es el servicio y el amor hacia el prójimo. Te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos y queremos continuar en tu presencia. Cristo Jesús. Amén. Amén, papá. Qué lindo, qué hermosa enseñanza, Señor. Tú hoy nos has recordado
porque quizás todos lo hemos escuchado alguna vez, Señor, pero es el momento